más cordial de las bienvenidas cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos. Un placer tenerlos de nueva cuenta aquí, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos. Adelante, Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? ¿Qué tal, Javier Cruz? Pues muy bien, amigos, vamos a empezar este programa llevándonos tranquilona, Javier, que hemos estado así como en una rueda de la fortuna que se acelera, o en un tobogán, ay, canijo, ya quiero que se pare un momentito el mundo, ¿no? Entonces vamos a platicar de otros temas, también son preocupantes algunos de ellos, pero vamos despacio, que llevamos prisa, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar con la nota de la naturaleza? Sí, con la naturaleza, bien, con nuestra madre naturaleza que nos está dando la idem, porque le dimos nosotros a ella. Qué cosa, Javier, todo lo que haces se te revierte, y más si se lo haces a la madre naturaleza. Vendrán más pandemias si no respetamos a la naturaleza. Una crisis se superpone a la otra. Mientras la humanidad libra la batalla sanitaria contra el coronavirus, el planeta como lo conocemos está al borde de cambios irreversibles que impactarán y ya están incidiendo en la vida de las especies con las que cohabitamos. Jane Goodall, después de más de 5 décadas de trayectoria como científica y activista medioambiental, asegura que no hay otra vía para revertir la tendencia climática, solo esta: respetar la naturaleza. Esta científica se considera a sí misma como pionera en el estudio de los chimpancés y la primatología en general. La primatología, pues la ciencia que estudia a nuestros primos, a nuestros primates primos, a los changos, a los monos. Jane Goodall fue una de las primeras científicas en el mundo en reconocer que el bienestar de los animales es un derecho inherente a ellos, así como la conservación de sus espacios naturales y de los ecosistemas que habitan. De una manera sutil pero contundente, agregó: en la agenda global, la necesidad de ver por el planeta como un imperativo contemporáneo es urgente, imperioso. Desde sus primeros viajes a Kenia, en la década de los 50, Goodall también tiene claro que el enfoque de consumo y explotación de los recursos naturales no es sostenible para la Tierra. En el marco de la pandemia por COVID-19, esta experta apunta que, así como la crisis climática es mundial, la emergencia sanitaria es responsabilidad entera de todos los seres humanos. Básicamente, nos causamos esto a nosotros mismos por nuestra falta de respeto al mundo natural. Esto obligó a los animales a acercarse a las personas, lo que facilitó que un patógeno saltara de un animal a un ser humano, sentenció Goodall para la agencia AFP. Y no solo esto, la manera en la que nos relacionamos con los animales al cazarlos, matarlos, comerlos y capturarlos de manera forzada para trabajar o divertirnos, según la experta, demuestra una absoluta falta de respeto hacia ellos. Por esta razón, asegura, las acciones tomadas en torno a las especies han sido antihigiénicas y muy crueles. La aseveración de Goodall revierte el discurso que se ha tomado en torno a la pandemia. En lugar de culpabilizar a las especies que interactúan con los seres humanos, el foco está en la responsabilidad que tenemos como especie al invadir sus espacios naturales. De otra manera, asegura la primatóloga, el panorama sería muy distinto. Y el centro de la argumentación de Goodall se sostiene en construir una nueva relación con el mundo natural. La pandemia, según esta experta, nos ha ofrecido un espacio forzado para repensar cómo queremos acercarnos a la naturaleza y a nosotros mismos. Sin embargo, el crecimiento de algunos países en vías de desarrollo depende de la explotación de sus recursos naturales. El caso más icónico es el de la Amazonia brasileña. Cuando el país se ha mantenido con una tendencia de crecimiento económico, la selva ha florecido. Por el contrario, cuando Brasil entra en estrés económico, el bosque húmedo es arrasado en favor de la industria y la agricultura. Jane Goodall
hizo un llamado para evitar caer en la tentación de planear un crecimiento que desconsidere a la naturaleza. Desafortunadamente, dice ella, hay demasiadas personas en el poder que simplemente están ansiosas por volver a la normalidad. Todo se trata de la línea de fondo, del dinero, enfatizó. Tenemos que crear de alguna manera una economía más sostenible y más verde. Tenemos que tener una nueva mentalidad por nuestra propia sobrevivencia. Y la primatóloga define su trabajo como una misión propulsada por la esperanza. Con 87 años cumplidos, está decidida a dedicar sus días a promover los esfuerzos de conservación, que a sus ojos son imperativos para que los seres humanos podamos seguir habitando la Tierra. Si no espera a que sus acciones produzcan cambios, se cuestiona la primatóloga, ¿por qué molestarse entonces en actuar? Sin embargo, la experta tiene la seguridad de defender las prácticas sostenibles porque esto sirve, dice, de muy poco si no se plantean nuevos acercamientos a la gobernanza en las potencias mundiales. Parece ser que su apuesta a más de 50 años de su trayectoria ya no solo descansa en la ciencia. El activismo, tal parece, ya no puede operar sin políticas serias. Pues muy interesantes estas reflexiones de una mujer que ha vivido conviviendo directamente con la naturaleza. Su trabajo ha sido reconocido. Ella, hay que recordar, originalmente no tenía ningún título científico, ni maestrías, ni doctorados. Entonces, cuando llegó a presentarse ahí con un destacado primatólogo, para ver que ella se quería dedicar al estudio de los chimpancés, ¿sí? Pues la vieron así con un gran escepticismo, pero se dedicó de cuerpo y alma, Olga, y se llegó a convertir en una mujer emblemática para la conservación de los chimpancés y obviamente de otros primates. Y logró finalmente atraer la atención sobre estos grupos, al igual que esta mujer, no me acuerdo de su nombre, creo que es apellida Foster, que se dedicó también al cuidado y a la conservación de los gorilas. Entonces, este par de mujeres, Olga, pues son voces muy, muy autorizadas porque han dedicado, bueno, a Foster le tocó finalmente pues, pagar con su vida la conservación de los gorilas. Y ella finalmente ha estado comenzando a hacer estos pronunciamientos. Lo único en lo que yo no estoy de acuerdo es que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo vivimos de la explotación de los recursos naturales. En realidad, esa es una imposición del sistema neoliberal. Las grandes economías mundiales son los que explotan y las multinacionales con financiamiento también internacional son los que financian la explotación y la sobreexplotación de los recursos naturales de los países en vías de desarrollo. Creo que sería nada más esa parte que yo le corregiría a su excelente mensaje conservacionista ahora. Sí, de hecho este tema, Javier, ha sido motivo también de películas, ¿no? De películas. Sí, ella exitosas. Tiene una película también. Sí. Jane, le dicen Jane y Chi también. Ahí está, fantástica mujer. En esta selección que hiciste de fotografías se puede ver la trayectoria de esta mujer en el estudio de los primates desde que ella era muy jovencita muy hasta joven. La actualidad, ¿no? Sí. Sí, una vida dedicada a la ciencia en el estudio de los primates, primatóloga. No, y ahí se casó con un fotógrafo de National Geographic, tuvieron sus hijos y convivieron ahí estuvieron con los chimpancés, hasta que murió su esposo, y su hija es la que, creo que tiene 2 hijos, una mujer y un niño, un joven, y ya, obviamente ya son adultos, que también se están dedicando al área de los estudios de los primates. Ellos sí con estudios de posgrado y todo, pero ella nada más de puro empezó, corazón. ¿No? Sí. Bueno, pues empezó como empieza la ciencia, con la observación y con el cariño. Así es. Con el amor, la pasión por lo que haces. Y con esta pasión vamos a platicarles la siguiente nota, que a mí no me gustó, Javier, esta información. Yo creo que a muchos no nos va a caer muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿El café para contrarrestar una noche sin dormir? No funciona, reveló un estudio. Y bueno, cuando uno se desvela, lo primero que quiere es que amanezca para tomar, o en cuanto amanece para tomarse un cafecito, ¿no? Así es. La agencia europea Press nos dice lo siguiente: ¿no has dormido bien? Confiar en la cafeína
para pasar el día no siempre es la solución. Ay, hija, y hasta el olor nos llega ahí. Según un nuevo estudio, investigadores del Laboratorio de Sueño y Aprendizaje de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos han evaluado la eficacia de la cafeína para ayudar a contrarrestar los efectos negativos de la privación del sueño en la cognición y han comprobado que no se puede confiar en su efecto para poder pasar el día con un nivel de alerta adecuado. El estudio, dirigido por la profesora asociada de psicología Kimberly Fenn y publicado en el periódico de experimentación psicológica Learning Memory, evaluó el impacto de la cafeína tras una noche de privación de sueño. Se pidió a más de 275 participantes que completaran una sencilla tarea de atención, así como una tarea más compleja que requería completar tareas en un orden específico sin saltarse ni repetir pasos. El estudio de Finn es el primero que investiga el efecto de la cafeína en el mantenimiento de la posición tras un periodo de privación del sueño. Y dice, descubrimos que la privación del sueño perjudicaba el rendimiento en ambos tipos de tareas y que tomar cafeína ayudaba a las personas a realizar con éxito la tarea más fácil. Sin embargo, en la mayoría de los participantes tuvo poco efecto sobre el rendimiento en la tarea de mantener el lugar. La cafeína puede mejorar la capacidad de mantenerse despierto y atender a una tarea, pero no hace mucho para prevenir el tipo de errores de procedimiento que puede causar cosas como errores médicos y accidentes automovilísticos. La falta de sueño es un problema generalizado en nuestra sociedad actual que se ha intensificado durante la pandemia. La falta constante de sueño adecuado no solo afecta a la cognición y altera el estado de ánimo, sino que puede acabar pasando factura a la inmunidad. Nos afecta el sistema inmunológico, esto es lo que nos está diciendo esta investigadora Finn. La cafeína aumenta la energía, reduce la somnolencia e incluso puede mejorar el estado de ánimo, pero no sustituye en absoluto una noche completa de sueño, recuerda la científica. Aunque la gente pueda sentir que puede combatir la falta de sueño con cafeína, su rendimiento en tareas de alto nivel probablemente seguirá viéndose afectado. Esta es una de las razones por las que la privación del sueño puede ser tan peligrosa. Y bueno, pues yo le dedico esta nota completita a Javier Cruz, a quien además felicito porque está dejando. Asisto en las mañanas. Sí, está excelente. Hay unas fotografías excelentes, pero bueno. Sí, Olga, la verdad. Le dedico la nota, pero a la vez lo felicito porque está haciendo un esfuerzo extraordinario por dejar el café y de paso me jala a mí. Aquí nos tienen tomando tecito. Así es, tomándote, ya. Tomándote. Porque tomándote me duermo. Bueno, yo ya no tomo café. Es una canción que quizá muchos de los que nos escuchan no la conocen porque se escuchaba ya en los años 70s, 80s. Yo ya no tomo café porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomarte, pues tomándote me duermo. Una vez que te tomé, tan cansado que quedé, que desde entonces quiero estar tomándote. ¿Sabes qué? Esa canción, Olga Alicia, es de Chava Flores. Es de Chava Flores, mira qué padre. Es de Chava Flores esa Tiene canción. todo el estilo. Sí, no, sí. Qué padre canción. Sí. No, pero la verdad es que sí. Es muy simple, de un erotismo simple, pero muy está simplona, padre. pero la verdad es que a todo el mundo nos gustaba. Sí. Este tema es muy interesante porque fíjate que la verdad muchos caemos en el error de que no, me voy a tomar una tazota de café y si es express mejor, o un doble café. Como sí, para despertar, para estar activa, para tener energía. No, es simple, sencillamente es una adicción que te provoca durante un tiempo, pues un despertar así, es un shock, pero...
Y sabes que, Javier, es un choque, cada vez se va volviendo menos eficaz. Entonces te va exigiendo el organismo más y más dosis, más y más dosis, porque deja de ser eficaz. Así es. Así es lo poco que es eficaz. De por sí. Lo que sí es muy bueno, eso no se puede negar. Así es. Vamos a la siguiente información, amigas, amigos. Los alimentos. Alimentos caros, población pobre, crisis mundial, escúchenlo para los que quieren hacer campaña aquí. Así es. María Fernanda Navarro, de Reporte Índigo. Mientras los precios mundiales de los alimentos suben a ritmos no vistos desde hace una década, la pérdida de ingresos de millones de personas alrededor del mundo continúa profundizándose. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, alertó que en mayo se registró el mayor incremento desde octubre de 2010, al situarse en un promedio de 127 puntos en su índice de precios de los alimentos, que representa 4.8 más que en abril y 39.7 más que en mayo de 2020. Este índice toma en cuenta el costo de 5 productos: carne, lácteos, cereales, aceite vegetal y azúcar. Todos registraron incrementos en mayo de este año, pero los más pronunciados se identificaron en los cereales, en los aceites vegetales y en el azúcar, lo que provocó que el índice se disparara. La FAO señala que el incremento en los precios ocurre pese a que la producción mundial de cereales se perfila a alcanzar un nuevo récord, que se cifra en aproximadamente 2.821 millones de toneladas, es decir, un aumento de 2% respecto a 2020, en gran medida impulsado por el crecimiento anual de la producción de maíz. ¿Qué costo? En el caso de los costos del maíz, la FAO señala que a finales del mes pasado, de mayo, comenzaron a retroceder fundamentalmente por la mejora de las perspectivas sobre producción de los Estados Unidos. El incremento de precios de los alimentos no es un fenómeno propio del año 2021. Desde el año pasado, el Banco Mundial registró una subida de 14% en los costos de alimentos y ante este panorama recomendaba 3 elementos principales para contener esta grave situación: permitir el libre flujo de alimentos, reforzar la protección social y prevenirse en cada familia, en cada país, ante los diversos impactos que pueda afectar la producción de alimentos. Teorías totalmente sociales. Al señalar la necesidad de un cruce de fronteras con mayor libertad, el Banco Mundial dice que mantener el flujo abierto de los alimentos durante la pandemia, además de generar la información transparente sobre el estado de los inventarios mundiales de estos productos, evitaron pánico entre los comerciantes. Respecto a la protección social, el Organismo Financiero Internacional explica que establecer apoyos monetarios a gran escala no será suficiente si estos son de corta duración, montos bajos y alcances limitados, por lo que recomienda aumentar la inversión en los sistemas de protección social y apoyarse en medios digitales para que las transferencias monetarias sean más eficaces. Bueno, pues algo de lo que se está haciendo en México en estos últimos 2 años, Javier, aumentar la inversión en los sistemas de protección social. Y esto antes de que incluso estallara la pandemia, ¿no? Mucho antes, ya era parte de la política social de López Obrador. Bien, bueno, el tercer pilar de las recomendaciones del Banco Mundial es que los países se preparen para potenciales amenazas a los sistemas alimentarios mundiales como fenómenos climáticos y enfermedades zoonóticas. Entre las medidas listadas se encuentra recuperar paisajes y diversificar los cultivos para mejorar la nutrición, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, fortalecer cadenas de valor agrícola y poner en práctica técnicas eficaces de agricultura climática inteligente. Yo creo, Alicia, que el Banco Mundial y la FAO, la Organización de Naciones Unidas, se dieron cuenta de la enorme importancia de socializar los mercados y la productividad de alimentos, porque si algo nos ha dejado, o nos debería de dejar, porque ya sabes que los seres humanos somos los únicos que nos tropezamos siempre con la misma piedra,
Lo que evidenció esta pandemia fue precisamente en lo injusto que es el sistema, tanto de producción como de comercialización y distribución de los alimentos, porque no es posible que existan más producción, que esto eleve los precios de esta producción y que por otro lado se estén tirando millones de toneladas de alimentos cuando millones de seres humanos están como estos pobrecitos negritos o como esta latinoamericana, ¿sí? Comiendo lo que pueden encontrar prácticamente en los basureros. Es terrible, ¿no? Qué triste situación de veras, Javier, y pensar que sobre este tipo de seres humanos, estas personas, estos niños, como la niña que acabamos de ver, es donde se ceba más la injusticia social, Javier. Totalmente de acuerdo. La crisis que se acentúa con crisis económicas por la pandemia, mientras que vaya maldita paradoja, ¿no? Resulta que los grandes magnates vieron crecer sus fortunas en este año de pandemia. Es lo que te digo, es el sistema no es posible, tan Javier. tenebroso que tenemos, ¿no? Y esto lo ve, pero sí, perdón, Javier. Sigue. Y quiero mencionar también al respecto que estas situaciones por las que estamos pasando nos obliga a todos, de verdad, si somos humanos, si tenemos empatía, conciencia, nos obliga a todos a ser más solidarios con los sectores más vulnerables de la población, pero parece ser que en algunos segmentos de la población el egoísmo es lo que se impone, Javier. Sí, y yo nada más comento lo que no terminé de comentar hace ratito, que se me olvidó, los efectos de no tomar café, ya ves. Fíjate que se dieron cuenta la FAO y el Banco Mundial de esta situación, y por eso están lanzando estos llamados, que no es el primero, Galicia, no es el primero. Hay que mencionar que la FAO y el Banco Mundial prácticamente desde mediados del año pasado comenzaron a lanzar estos mensajes. Hay que ir a ayudar a ellos, a los que estamos viendo, Galicia, a los niños que están viviendo situaciones prácticamente de hambruna, mientras pues el sistema no se cansa de seguir aumentando sus niveles de productividad, pero también los precios de los productos que elabora. Y esto, obviamente, es terrible para una población mundial de casi 7.800 millones de personas, de los cuales pues, se habla cuando menos de que el 60% de ellos están viviendo diversos niveles de pobreza hasta llegar a esto. En esos 7.800 millones, 7.800 millones de seres humanos habitando el planeta, estamos los 130, arriba de 130 millones de mexicanos, Javier, y yo creo que tenemos que recordar y reconocer y dar gracias a nuestro país, Javier, a nuestros campesinos, a los productores, porque cuando empezó la pandemia, los agureros del desastre, diría una vieja voz, estaban hablando de que para estas fechas, un año máximo, aguantaría México para entrar a una etapa de hambruna. Hablaban de que iba a ser una crisis terrible y de que la población desesperada iba a asaltar los supermercados. Y bueno, ponían así un panorama catastrófico. Y la verdad es que México ha sorteado la crisis muy bien para los pronósticos catastrofistas que había. Y para cómo se recibió todo el sistema productivo de este país, prácticamente en bancarrota, excepto obviamente los grandes consorcios multinacionales y agroempresariales que se dedican a esto, ¿no? Precisamente a explotar los recursos naturales, a sobreexplotarlos, a exportar para los mercados internacionales grandes consumidores con potencial económico, ¿sí? Y dejándonos a nosotros, cuando bien nos va, pues lo que queda, ¿no? Los productos de tercera o cuarta categoría, como es el caso específico, voy a poner el caso del tomate Baja California. Amigos y amigas, si usted no lo conoce, el Valle de San Quintín, todo el valle, estamos hablando de aproximadamente un valle de 180 kilómetros de extensión, hermoso valle productivo agrícola, ¿sí? Hay que reconocer el enorme esfuerzo y trabajo que realizan tanto los dueños de los ranchos como los productores, intermediarios, los jornaleros pequeños y los trabajadores del campo en Galicia, que han creado ahí pues una zona maravillosa de producción, por ejemplo, de tomate, porque es de que estoy hablando. Y si usted viera
hay un tomate bola, no le miento, va a decir que soy un exagerado, pero unos tomates casi de este tamaño, ¿dónde cree que se van? A exportación. ¿Y qué nos dejan? De pronto nos tocó ir a un restaurante, Javier, que es de uno de los productores tomateros aquí del Valle de San Quintín, tiene un restaurante muy bonito. Fuimos y nos han dado así, nada más, partido en una rodaja, la parte del centro. Usted veía esa rodaja de tomate, con un poquito de aceite de oliva, un poquito, ahí se me está haciendo ya sé. Un poquito de sal y un poquitito de alguna hierbita que le guste de especie. Híjole, era delicioso estar cortando ese tomate y nomás por ver la rodaja de este tamaño, ¿te imaginas el tamaño que tiene el tomate? Bueno, pues sí, Javier, en este año de pandemia, México no solamente no dejó de producir, sino que incrementó su producción. Los sectores primarios de la economía, que es la agricultura, la industria, no tuvieron merma. Fueron otros sectores en comercio y otras áreas, el turismo, otras áreas las que se vieron afectadas por el año de pandemia y de confinamiento, pero México está entre los países que mantuvo su producción y que no solo eso, Javier, se dio el lujo de exportar mayor cantidad a Estados Unidos. Así es. Y nuestros trabajadores mexicanos en el extranjero, pues fueron declarados como debe de ser, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaba esto? Trabajos esenciales, trabajadores esenciales. Y la verdad que bien hiciste, y con esto termino ya, ahora hice mis comentarios de parte mía. Fíjate, lo interesante que fue el que estés haciendo un reconocimiento a los productores agropecuarios, porque también pues, la gente de los establos y las granjas siguieron trabajando, y también de las huertas siguieron trabajando. No hubo desabasto. Exponiéndose, los jornaleros ni se digan, exponiéndose pues a condiciones de contagio muy sensiblemente, porque originalmente cuando arranca la pandemia, todavía a marzo, abril, mayo del año pasado, no se aplicaban medidas de sanidad para quienes estaban trabajando en estas áreas, hasta que finalmente, y en Estados Unidos ni se diga también, estaba sucediendo eso, hasta que finalmente se hicieron llamados de atención a través de los medios de comunicación, entre ellos Cuatro Vientos, y afortunadamente comenzaron ya a aplicarse algunas normas de seguridad sanitaria para ellos. Pero había campos agrícolas donde ni siquiera les tenían agua para lavarse las manos. Terrible. Y bueno, aunque es cierto que en el campo pues estás con sana distancia, cuando estás ya pepenando, ¿no? En la pepena, en la cosecha. Sí, pero lo cierto, Javier, es que hay muchos momentos en que, por ejemplo, cuando se trasladan en los camiones, cuando se trasladan los jornaleros, cuando se juntan, se reúnen a comer, y muchos momentos, además imagínate tú lo que significa andar en el campo a pleno sol y con el cubrebocas puesto, pues no creo que se aguante. Está difícil. Pero bueno, felicidades y muchísimas gracias a todos los productores del campo aquí en México por habernos apoyado tremendamente, invaluable su trabajo. Vamos a un aspecto del que no quisiéramos tener que hablar, pero que más vale tenerlo presente y analizar nuestra realidad en nuestro país, a la luz también de lo que ha sucedido en otras naciones, que el electorado ha decidido darse un gobierno, una presidencia, un gobierno de corte democrático de izquierda. Poder judicial, actor silencioso en el golpe blando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La nota es de 3 periodistas, Nancy Flores, Jordana González y Erika Ramírez. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Sí, es el sexto trabajo de investigación que hicieron, bien interesante. Investigadores advirtieron ayer que algunos integrantes del Poder Judicial son actores relevantes de la estrategia para debilitar al gobierno federal, que encabezan empresarios. Esta estrategia la encabezan empresarios como Claudio X González Guajardo y Gustavo de Hoyos. El propio politólogo estadounidense Gene Sharp identificó a la judicialización de la política como parte de los golpes de Estado blandos que se han implementado en varios países del mundo,
pues permite acotar permanentemente al gobierno y en su momento asestar el golpe a través de procesos judiciales injustos en contra de los gobernantes con el propósito de derrocarlos. Es en ese contexto que leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión han sido controvertidas en búsqueda de su suspensión definitiva. Una de ellas es la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, que sumó más de 120 juicios de amparo, obtuvo 26 suspensiones provisionales y 14 definitivas. Entre los demandantes estuvieron, fíjese usted, ¿qué empresas? Walmart, Bimbo, Desarrollos Eólicos Mexicanos, Eolitec del Pacífico, Fuerza y Energía de Tuxpan, Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BLL y Oxo, Fuerza Eólica San Matías, Eólica Santa Catarina, PE Ingenio, Eólica de Oaxaca, Blumex Power, Parque Eólico Reynosa 3. Además, la COFESE, la Comisión Federal de Competitividad, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Olga, hay que recordar que muchas de estas empresas que tienen nombres de sociedades mercantiles mexicanas en realidad son subsidiarias o filiales de grandes compañías transnacionales. La principal en el área de la energía eólica, Olga, es Iberdrola, ¿eh? Sí. Fíjate, ahorita vamos a hablar de algo que dice la doctora Violeta Vázquez Rojas. La estaba escuchando hace un momento en un programa que tuvo con el periodista Ernesto Ledesma de Rompevientos. Ella es una prestigiadísima académica y fue candidata y fue de las que fue derrotadas, Javier. Resulta que, bueno, no quiero mezclar los temas todavía, pero han sido derrotados en la Ciudad de México personajes, candidaturas excelentes y en muchos casos por verdaderos esperpentos de la política. Tenemos el caso, por ejemplo, de este legislador extraordinario con gran experiencia, que es Pablo Gómez, y fue derrotado por Cuadri, Javier, por este... Esperpento, tú lo decías hace unos cuantos horas o minutos atrás. Bueno, pero seguimos con la nota. Okay. Es interesante. La doctora Violeta Vázquez Rojas, académica del Colegio de México, señaló: no están ahí defendiendo estas empresas, estos jueces que atienden las demandas de amparo de las empresas, no están ahí defendiendo a comunidades indígenas, territorios, no, están defendiendo intereses económicos. El hecho de que frenen cada una de las iniciativas de reforma que presenta el presidente también es muy revelador de cómo le apuestan realmente al desgaste, a deslegitimar por medio de argucias, leguleyas, las razones políticas de López Obrador. Ponen a pelear razones legales, creo que más bien leguleyas contra razones políticas que son más bien éticas. Entonces, creo que por ahí va la confrontación entre el Poder Judicial y el gobierno o el ejecutivo. Es un poco como la confrontación entre lo legal y lo ético. Este discurso, este pronunciamiento que está haciendo la doctora Violeta Vázquez Rojas, fíjate, Olga, se aplica a la perfección también en el caso del Poder Judicial Electoral del Estado de Baja California, cuyo presidente acaba de dar un ejemplo de cómo precisamente los ministros, algunos de ellos, quizás varios de ellos, pues están siempre al servicio del poder, Galicia, al servicio del gobernador, en el caso específico de este personaje del que estoy hablando aquí y de cuyo nombre ni me quiero acordar. Porque Jaime Vargas, yo lo digo. el presidente del Tribunal de Justicia. Estás viendo que está tratando de aplicar esa táctica de... Ya sé. Bueno, pero en fin. ¿Y qué sucede en Galicia? Pues que eso buscan argumentos leguleyos, como perfectamente bien dice la doctora Violeta Vázquez, para
salir con cosas que violan realmente la ética, sí, la justicia. para favorecer a ¿sí? quien se comporta con falta de ética. Ajá. Y estamos hablando del caso Bribones, concreto, ¿no? de cómo el Tribunal de Justicia Electoral, le pongo comillas a justicia, del Estado, aprobó la candidatura de Miriam Cano, la candidatura indígena, dijo que sí demostraba su vínculo triqui. Contraviniendo su primera sentencia. Sí, pero finalmente, por fortuna, la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral le corrigió la plana. Pero aquí, bueno, en lo que estamos es al revés. Aquí es el Poder Judicial prestándose a los intereses privados, de transnacionales, de negocios, el dinero de por medio, en contra de las políticas éticas del gobierno federal. Por ello, entonces, la doctora Violeta Vázquez considera que el golpe judicial es parte también de los golpes blandos. Al tiempo, critica que el Poder Judicial es el único que no es electo por la ciudadanía, por lo cual tiene menos legitimidad popular que los otros dos poderes. Asimismo, critica que algunos jueces, magistrados y ministros actúen sistemáticamente del lado del poder económico. Otra ley que ha enfrentado la resistencia del poder económico es la de hidrocarburos, que busca dar la rectoría de esos energéticos a Petróleos Mexicanos y que fue publicada el 4 de mayo pasado. Entre las empresas que promovieron juicios de amparo están Grupo Base Energético, Servicio Villa de Arista, Petrotal, Tiger Full, Cimagas, Centro de Distribución y Autoconsumos de Occidente, Comilub Mexicana, Comiyub, comercializadora de hidrocarburos, Miga Express, Faraó, Internacional Productos, Atluc, distribuidora de combustibles, MIL. Total, mira, que también son representantes de grandes compañías transnacionales en el área de los energéticos. Y quienes concedieron las suspensiones fueron los jueces Rodrigo de la Pesa López y Juan Pablo Gómez Fierro, los mismos que favorecieron a las empresas en el caso de la ley eléctrica. Para el constitucionalista y experto en derechos humanos, Mario Santiago Juárez, es grave que las grandes decisiones de este país se judicialicen, porque las grandes decisiones tienen que ser democráticas, no judicializadas. El doctor en Derecho y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala agregó que las políticas públicas son una cuestión del gobierno, la soberanía. El artículo 27 constitucional original nos habla de que los bienes son originalmente de la nación y que el Estado podrá imponer el tipo y modalidad de propiedad que se necesite. Es decir, que ya desde el origen revolucionario de nuestra Constitución nos habla de un poder del Estado para ser el rector de la economía. Y esto es lo que los empresarios, por ejemplo, los del ramo energético, están viendo que se les va el gran negocio, que no era más que un abuso, porque en muchos casos estaban subvencionados por el Estado, es decir, por nosotros que estamos pagando impuestos. Así es, Javier, no se está en contra de que hagan negocios, pero no que lo hagan a costillas de los recursos públicos, Javier, porque eso significa pues menos recursos para escuelas, para salud, para las atenciones básicas, la atención básica de las necesidades de la población. Por su parte, el doctor en filosofía política, José Gandarilla Salgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, observa que en el fondo prevalece lo que se conoce como la constitucionalización del neoliberalismo y que esto explica por qué no solo empresarios, sino también organismos como la COFESE se han amparado en contra de las reformas que promueve el gobierno federal. Bueno, estar obstaculizando todo lo que haga el gobierno federal y para la oposición, si es posible, hasta acusar de alguna ilegalidad al presidente para ver si lo puede meter a la cárcel, como lo hizo la ultraderecha con Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Por ejemplo, ¿no? Y que estuvieron a punto también, le traían las ganas a Dilma. A Dilma Rousseff, pero a ella no la encarcelaron, pero la destituyeron de la presidencia. Esos son los golpes blandos. No interviene el ejército como son los golpes de Estado tradicionales, pero la derecha, la ultraderecha, la oligarquía, la que ahora encabeza el PRIAN, se encarga de estar poniendo piedras, obstáculos y utilizando
el Poder Judicial como herramienta de la lucha política para descarrilar a un gobierno democráticamente electo como el de López Obrador con más de 30 millones de votos. Me fascinó esta definición, la constitucionalización del neoliberalismo, porque me hizo recordar que acuérdate que ya también se habla en derecho internacional, y esto impulsado obviamente por organizaciones como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, fundamentalmente, y obviamente el gobierno de Washington, Inglaterra no se diga también, pero que son los, así como los grandes ejemplos del sector perdón, empresarial, los canales financieros, las transnacionales y los gobiernos. Acuérdate, han comenzado a presentar también demandas de que se les reconozcan sus derechos, los derechos humanos a las empresas. ¿Ah, sí? Pues aquí lo hizo Kiko Vega, Javier. Kiko Vega reformó la constitución política del Estado con su mayoría panista en el Congreso para elevar a la categoría constitucional la obligación del Estado de proteger las inversiones privadas, Javier. ¿En qué artículo? No lo recuerdo exactamente cuál, creo que es uno de los primeros artículos de nuestra Constitución estatal, pero es el que se refiere a las obligaciones del Estado de atender las necesidades sociales de la población. Ahí puso como primerísimo lugar de atención de necesidades sociales los intereses de las empresas. Entonces el Estado se obliga a proteger las inversiones de las empresas. Y ponga mucha atención porque finalmente de esto de lo que estamos hablando, Galicia, es precisamente el gran tema de fondo de todos estos procesos electorales, ¿sí? El tipo de nación que queremos. Porque teniendo una constitución que hemos visto que es una constitución Frankenstein después de tantos cambios que se le ha hecho a esta constitución, de una manera importante, después de Lázaro Cárdenas empezaron a hacerse algunas modificaciones, pero durante el periodo neoliberal fue una cosa impresionante que ya prácticamente desconocemos ya a la constitución política que se aprobó en el año de 1917, y no porque no seamos conscientes de que estas cartas magnas y estas leyes máximas de los países tienen que renovarse, tienen que actualizarse, claro que sí, pero a final de cuentas lo que se debe de conservar siempre es el espíritu de los constitucionalistas originales. Sí, que costó una revolución, que costó vida, que costó sangre, muerte. En este caso, a este país le costó durante 11 años, ¿sí? El desangramiento, una vez más, de varios cientos de miles de sus ciudadanos. Muchos fueron provocados, esas muertes fueron provocadas por la pandemia. Sí, pero estamos hablando del conflicto social. La verdad es que ese es el origen de nuestro país. Y esas enormes desigualdades que le dieron origen a este movimiento revolucionario armado, ¿sí? Fueron precisamente esas enormes desigualdades sociales, políticas, culturales, económicas que había en el país de Porfirio Díaz y que se prevalecen porque en los últimos 4, 5, 6 sexenios, ¿sí? Este país, ¿sí? Modificó el espíritu de esta constitución original que se había más o menos conservado cuando el nacionalismo, nacionalismo revolucionario del priismo, ¿sí? Que termina con Luis Echeverría y que empieza a transformarse con López Portillo. Con Miguel de la Madrid. Con López Portillo se acelera un poco más con Miguel de la Madrid y entra a plenitud con Salinas de Gortari. Y finalmente, Galicia, bueno, ya tenemos ahora un verdadero Frankenstein que pues está incluso hasta dispuesto a darle derechos humanos a los consorcios mercantiles, cuando sabemos, este reportaje no profundizó quizás en el sentido de que muchas de estas empresas, que son las promotoras de los amparos contra violentan los derechos humanos de las comunidades en esos derechos sociales para los mexicanos, sí, pues son impulsadas por las grandes compañías multinacionales y transnacionales. Y llegan a sentarse violentando los derechos humanos. Uno, por ejemplo, el derecho al agua. ¿Quién, por ejemplo? Constellation Brands. ¿Dónde? En el Valle de Mexicali, donde el recurso se carece y es fundamental y está elevado a derecho humano constitucionalmente y por ley está establecido que el agua debe ser destinado en primer lugar para el consumo humano de la población, donde está el recurso. En segundo lugar, para la agricultura, y en tercer lugar, para la industria, Javier.
En ese orden de prioridades, si no hay agua suficiente, no puede venir a establecerse una empresa devoradora de agua. ¿Qué sucedió? Que se levantó un enorme movimiento de baja californianos en Mexicali y que lograron, afortunadamente, con un presidente como López Obrador, porque lo habían intentado con el anterior, y nanay, nomás no hubo respuesta, la respuesta fue en contra, lograron que López Obrador negociara con la empresa, después de una consulta ciudadana que se hizo aquí, que dijimos no queremos a Constellation, y ya Constellation Brands aceptó la empresa ir a establecerse al sureste del país, donde lo que abunda es agua. Así es como han de hacerse las cosas, Javier. Sí, porque para ellos, al final de cuentas, donde se establezcan, para ellos, simple y sencillamente, es tan fácil como adecuar, van a aumentar el precio de su inversión, claro, claro que sí. Sí, porque es agua, lo van a recuperar, agua que convierten en cerveza para exportarla a Estados Unidos. Lo van a recuperar con los precios que le aplican a sus productos, tanto y en el caso de esta Constellation Brands, recuerda que era una producción que fundamentalmente se iba a ir a Estados Unidos. Exportación, sí. Pues, es exportación de agua mexicana. Cargarle el costo social, económico al pueblo mexicano, sí, al pueblo mexicalense, pues. Ahí, Javier, permíteme una explicación porque cuando dije que Francisco Vega, gobernador panista, elevó a rango constitucional la obligación del Estado de proteger las inversiones de las empresas, pues cualquiera diría, pues está bien. No, es que lo protege por encima de los intereses del Estado y de la sociedad. En ese caso, por ejemplo, aplicando la Constitución como la reformó Francisco Vega, pues entonces el Estado tendría que obligarse a respetar la inversión que hizo Constellation Brands. Claro. Y si no lo hace, viola la Constitución. O sea, esas aberraciones que se hacen, ¿no? Y significa, y eso lo hicieron, Javier, porque le permite, por ejemplo, a las empresas presentar dentro de la figura que le llaman asociaciones públicas privadas, eso estaba pensando, que es inversión. En ese marco lo hizo Kiko Vega, les permite, por ejemplo, que una empresa dice, bueno, pues yo considero, la empresa, yo considero que hace falta una planta desaladora de agua en Tecate. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que decidir? Bueno, presenta su proyecto y tiene el gobierno 30 días para responder si acepta o no el proyecto. Si en 30 días no lo acepta, pasa por default. Y entonces, si el gobierno no acepta y pasa por default, entonces, y no mete el dinero y la aprobación el gobierno para que se construya esa obra, entonces tiene que indemnizar a la empresa. Claro. Por eso es que elevaron a rango constitucional proteger los intereses de la empresa, pero previamente se ha hecho todo un entramado legal para hacer una serie de contrataciones que van en contra de los intereses de la sociedad y del Estado mismo, ¿no? Sí, y un último comentario, Galicia. Y el colofón de todo esto que tú acabas de mencionar, y hablando del caso específico que agarraste de Constellation Brands para tratar de explicar esto que se está denunciando o aportando más datos a nuestras audiencias sobre el tema de este reportaje de Contralínea tan interesante y tan bueno, es que en el colmo ya del cinismo, estas grandes consorcios transnacionales y multinacionales, disfrazadas de compañías que llegan a México a través de sociedades mercantiles mexicanas, ¿sí? Es que una vez que les aprueban estos que hacen que firman los contratos y que ganan finalmente, o se les entrega esto que presentan, ¿sí? Estas iniciativas de obras que presentan, es que la inversión la socializan porque le piden al gobierno o el gobierno autoriza inversión pública, fondos del presupuesto, ¿sí? El presupuesto federal, estatal o municipal, para crear parte de la obra de infraestructura que se requiere para la aplicación y el desarrollo de esta compañía. Sí, por ejemplo, la construcción del acueducto. En el caso de Constellation Brands fue el acueducto, que iba a costar casi 400 millones de pesos. Más de 400 millones cuando en materia de política hídrica en Baja California, esos 400 millones de pesos, amigos y amigas, hubieran servido para construir una enorme cantidad, por ejemplo, en lo que corresponde ahora a los municipios de Ensenada y San Quintín, de una enorme cantidad de obras de captación de agua, ollas, represos, ductos,
líneas de conducción de agua potable para la ciudadanía, perforación de pozos para el agua potable en el Valle de San Quintín, que no hay. O sea, incluso hasta para comenzar a aplicar el principio de lo que podría ser una presa que se está pidiendo allá en Río Santo Domingo, en el Valle de San Quintín, desde hace el plan, décadas. El plan era más tenebroso todavía, perverso, sí. Más perverso, porque con dinero público se construyó el acueducto para llevarle el agua hasta la instalación a la cervecera, pero ese acueducto iba a servir para entregarle un volumen de agua muy superior al que había declarado en letra chiquita en el contrato, y los excedentes de agua que le llegaran ya iba a ser agua privada, para que Constellation Brands la utilice para otras obras anexas al gran proyecto que era... Sí, porque el proyecto no nada más era la planta cervecera, era una planta, era un complejo industrial en el que Constellation Brands se iba a ver, se iba a convertir en el dueño del agua que el Estado le enviaba, que el gobierno le mandaba, a través de un acueducto que el gobierno le construía y entregándole volúmenes superiores para que ya en manos privadas se los vendiera a los demás empresas que se iban a instalar ahí. O sea, el plan para saquear al Estado era tremendo. Y esto lo estaba haciendo Francisco Vega, el último gobernador panista de Baja California, que de verdad fue una vergüenza para todos. Para todos, incluidos los panistas. Y señalándolo, Olga, porque tenemos que señalarlo, porque si no van a decir, bueno, ¿y por qué no ven también lo que está pasando o lo que pasó después de Francisco Vega? Lo hemos dicho hasta el Amigos y amigas, aquí no podemos también olvidar de que el gobernador del estado, su gabinete, ¿sí? Incluso el delegado federal, el superdelegado, un subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación y la directora de la CONAGUA, que ya también se fueron, esas son de las cosas que reconozco perfectamente bien y felicito realmente al gobierno federal, es que, oiga, estaban remando a favor de para que ese proyecto se quedara en Baja California. Así es. Sí, lo omití, pero lo hemos dicho reiteradamente. Veces, Jaime Bonilla, su gobierno, ha remado en contra de la Cuarta Transformación en Baja California. Hay ejemplos sobran. El intento de quedarse 5 años, el presidente López Obrador dijo, se me caería la cara de vergüenza si me hubiesen consultado y hubiera apoyado ese proyecto. Claro que estoy en contra. Bueno, y también sucedió con el caso de Constellation. Dijo, ninguna cervecera se va a instalar ni en Mexicali, ni en ningún lugar del estado, ni en ningún lugar del norte de la República, porque ahí se carece de agua. Que se vengan al sureste, donde sobra agua. Y bueno, pues eso ha confrontado y ha mostrado dos gobiernos muy diferentes. Aquí todavía falta que llegue la Cuarta Transformación. Llegaron a través de Morena gobernantes que todavía no aplican las políticas reales de la Cuarta Transformación. Déjame terminar con esto. Finalmente, recomendarles, amigos y amigas de Cuatro Vientos, un video de aproximadamente 47 minutos de un trabajo, de un programa más grande que tuvimos con nuestros queridísimos amigos y colaboradores y analistas políticos Daniel Solorio y Armando Duarte, que precisamente identifican a Jaime Bonilla como el principal enemigo de Morena. Aquí escúchelo, está excelente. Afortunadamente ya se va. Vamos a ver cómo viene la siguiente y aquí estaremos nosotros haciendo nuestro trabajo. Aunque a muchos amigos de Morena no les guste, pero vamos a estar señalando, vamos a estar diciendo como lo hemos hecho hasta hoy, porque yo estoy convencida, Javier, que desde la crítica sana, la crítica periodística, no el periodismo alineado a los intereses de la oligarquía y del prianismo. U oportunistas, ¿no? Sí. Que se van también con los gobiernos de izquierda. No, pero desde este periodismo de Cuatro Vientos, créanme que estamos convencidos que le hacemos más bien al país y a los proyectos de transformación que los que se quedan calladitos o que reman en contra. ¿Sí? O que se incorporan, ¿no? Sí. Se incorpora. Bueno, oye, vamos a continuar con el tema también del Poder Judicial, porque esto que hizo el día de hoy Arturo Saldívar, el ministro que ha captado las lámparas nacionales como un ejemplo posiblemente de corrupción. Bueno, pues ¿qué cree? El ministro Saldívar acaba de proponer hoy en la mañana una consulta al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si se va o se queda
ahora que termine finalmente su periodo como presidente y como ministro de la Suprema Corte de Justicia. 2 años más, ¿sí o no? Qué interesante eso. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, propuso someter a una consulta al interior de la Corte para determinar si se amplía o no su periodo al frente del máximo tribunal del país. A través de un comunicado en el que asegura que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas del Poder Judicial que ocurrió ayer, lunes 7 de junio, la madrugada del 7 de junio, las cuales son las más importantes en los últimos 25 años, así lo dijo, son el fruto de un esfuerzo inédito de colaboración entre los 3 poderes de la Unión en el marco de la división de poderes. Aseguró que esta reforma sienta las bases para un poder judicial federal más honesto, profesional, cercano a la ciudadanía, con mejores herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo. Saldívar Lelo de Larrea señaló que luego de que el legislativo aprobó un artículo transitorio que prorroga su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generó, entre comillas, un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la legislatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes. Es por eso que, dijo el ministro, presentará al Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial debe proceder en relación al artículo 13º transitorio. Olga, yo ya había comentado aquí que a mí el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, es un hombre honesto, es un buen hombre, es un buen ministro. Un ministro, un juez justo. Sí, y que disfruta finalmente de ejercer el poder democráticamente, ¿sí? Y de manera transparente, pero también muy respetuoso de los tiempos políticos, ¿sí? Y esto que acaba de hacer el ministro, ¿sí? Pues a mí se me hace que es una de las mejores decisiones que ha tomado porque, para empezar, él con esto se hace a un lado. Y órale, ya lo había dicho, acuérdate, ya se había pronunciado antes de que se publicara y después de que se aprobó en el Poder Legislativo esta reforma, en donde se mete este transitorio número 13, definió que él iba a dejar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus compañeros ministros, fueran los que determinaran si se va o se queda ese transitorio. Y Olga, hay que precisarlo porque ya varios medios de comunicación están diciendo que el ministro se está oponiendo a la reforma judicial y eso no es cierto. Es su propuesta de reforma, ¿cómo se va a oponer? Sí, simple y sencillamente lo que está diciendo es, ok, hay un problema con un artículo transitorio y ese es el que sobre el que debe definir finalmente el resto de los ministros, los otros 10 ministros de la Suprema. Sí, bueno, se habló mucho en semanas recientes de este tema, Javier, porque además el presidente López Obrador avaló, dijo, nosotros no lo propusimos, tampoco el Ejecutivo, fue una propuesta que salió ya del Legislativo y de última hora, por eso va como artículo transitorio, fue el Poder Legislativo quien lo hizo, pero cuando le preguntan su opinión personal en la conferencia, López Obrador dice, ojalá, y el ministro Saldívar lo acepte, lo acepte la Corte, porque en opinión del presidente, este hombre, Arturo Saldívar, es el indicado, e incluso considera que prácticamente el único entre los ministros que están actualmente, que puede llevar a buen puerto una reforma de gran calado como la que se acaba de decretar, y más aún, que es la reforma del Poder Judicial. Acabamos de hablar de cómo los jueces se someten a los intereses del gran capital, a los intereses fácticos políticos, y hemos dicho de cómo el Poder Judicial en manos facciosas puede ser un instrumento también golpista y dañar a la democracia. Y por eso el presidente fue que externó su apoyo a la idea de que Saldívar quede 2 años y se le echaron a la yugular pues toda la oposición, aunado a esa oposición y lamentablemente en esa posición también Porfirio Muñoz Ledo, calificando como si se tratara
de una enorme violación a la Constitución lo que se está proponiendo, cuando lo que se está haciendo es seguir los canales adecuados para hacer alguna reforma o algún cambio a la ley. Y el canal adecuado es precisamente el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, donde se aprobó este transitorio. Y quien tiene que resolverlo de manera definitiva, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Ese es el camino a seguir. Y a mí yo subrayo esta parte de la declaración de Arturo Saldívar porque coincido plenamente con ella. Cuando dice que el legislativo aprobó un artículo transitorio que prorroga su presidencia en la Suprema Corte, generó un ambiente, este hecho generó un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la legislatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes. Absolutamente injusto, Javier, totalmente, porque claro. Lo que se hizo fue exactamente los caminos institucionales. ¿Es facultad del Poder Legislativo hacer este tipo de propuestas? Sí. ¿Va a haber oposición? Claro, si en el Poder Legislativo está la oposición institucionalmente representada. Así es. ¿Y puede la oposición oponerse? Sí. ¿Existen instrumentos? Sí. ¿Cuáles? Una acción de inconstitucionalidad. Todo eso está establecido, pero salieron a hacer una campaña, a eso se refiere el ministro Saldívar cuando dice ambiente, generaron un ambiente de desconfianza, de mala leche, malintencionada, sabiendo de qué se trata, Javier, y poniendo esto que hizo el Congreso alineado en el discurso de Claudio X González y los opositores de que el presidente López Obrador es un hombre que quiere concentrar todo el poder en su persona y llevar al país, eso lo dijo este desgraciado que va ahí, Calderón, y llevar al país a una tiranía. Sí, Javier, porque ellos sí hicieron y fue el que amenazó precisamente al ministro Saldívar y a otros ministros. Este expresidente usurpador Felipe Calderón se atrevió a amenazar a Arturo Saldívar, queriéndolo obligar, Javier, a que desistiera de algunos de sus fallos, de sus resoluciones, como en el caso de la guardería ABC, por ejemplo, donde está involucrada familiares de su esposa, en donde murieron incinerados 48 niños, niñas, y también en el caso de Florence, de la Florence Cassés, la francesa, del montaje, a la que le imputaron ser secuestradora y le crearon un montaje. ¿Quién? Genaro García Luna, acusado actualmente de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos y preso allá. Bueno, Saldívar, y el honorabilísimo periodista, ¿cómo se llama? El que... ¿Qué hizo? El que se prestó al montaje Carlos Loret de Mola, que ahora trabaja en Latinus, que es una empresa a la que la crearon y le metió la lana. Roberto Madrazo, enemigo jurado. Va por México. Enemigo jurado de López Obrador, porque fue el que le hizo el fraude en Tabasco y fue el que denunció a López Obrador ya en sus inicios de su carrera política electoral. Oye, y yo sí quiero dejar, por último, muy claro, amigos y amigas, porque esto va a crear de nueva cuenta mucha polémica en el transcurso de las próximas horas y los próximos días. La Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Está, y los ministros, y hay un sindicato de jueces, actuarios, de todo el personal profesional del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Que ayer mismo también le solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dentro de las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia, elimine, obviamente argumentando judicialmente de una manera impecable, ese artículo número 13, pero es nada más ese artículo número 13. La polémica es nada más por ese demás no tiene problema porque lo demás es lo que ibas a decir, porque en la bancada del PAN, de todos los partidos políticos, participaron junto con el Poder Judicial, ¿sí? Y el Ejecutivo en la creación de la reforma judicial, que es una parte de yo voy a decir, de los cambios en el Poder Judicial
porque todavía queda pendiente una verdadera reforma a fondo del Poder Judicial, que es la que está buscando precisamente el presidente López Obrador, y que ve que el único que la puede sacar adelante es este ministro. Entonces, Olga, que no se deje engañar con las noticias falsas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le va a dar palo a todos estos cambios, estas modificaciones que se hicieron en beneficio de la población. Es simple y sencillamente ese artículo 13 en el que está mucha gente está en desacuerdo, incluyendo al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, de la cual es presidente este ministro. Sí, pero no está en desacuerdo, Javier. No está en desacuerdo. No está en desacuerdo ni con la reforma ni con el artículo 13. No. El artículo 13 lo que ha dicho es nosotros no la propusimos, que es no se han expresado ni a favor ni en contra. No se han expresado ni a favor ni en contra. Pero ya dijo, nosotros no somos responsables de eso. Fue el legislativo en el uso de sus facultades. Entonces, esto abre la puerta de que precisamente pues, el Poder Judicial, perdón, la Suprema Corte de Justicia, los otros 10 ministros van a determinar qué va a suceder específicamente con ese artículo. Lo demás está a salvo, ¿eh? Lo demás está a salvo. Qué bueno que aclaras eso, Javier, porque hay una actitud, yo no digo por ignorancia, por error, de los medios de comunicación fuertes, los más grandes, masivos, sino que hay una campaña sistemática de desinformar. Y entonces, así como, por ejemplo, han estado diciendo que Morena perdió la mayoría calificada en el Congreso, pues dice el periodista Álvaro Delgado, y estoy de acuerdo con él, nadie pierde lo que no tiene. Claro. No se tenía la mayoría calificada, eso es el 66%, mínimo 66% del total de las 500 diputaciones, que significan 334. Morena nunca ha tenido esa cantidad de diputados. Claro, definitivo. Lo que sí es que estaba en posibilidades de conseguirla en estas elecciones. Se quedó con el 61%, pero lo que difunden los medios es que perdió, que el electorado, hoy escuché a Diego Valadez y de veras, híjole, ¿qué cree que dijo? Que el electorado había protegido a la Constitución, como si la Constitución fuera una señorita virgen y se la quisiera violar. Caray, la Constitución son las cartas, donde están las leyes, el pacto que se firma en una sociedad para ver cómo vamos a convivir en esta sociedad y cómo se van a establecer los poderes entre sí y cómo los poderes van a relacionarse con la sociedad. Bueno, eso es en síntesis la Constitución. Eso significa que no está escrita en piedra, ¿verdad? Que no son los mandamientos de Moisés, ¿verdad? Sino que es un documento vivo que tiene que ver con las luchas que se dan en los pueblos por avanzar, por tirar tiranías, por construir un régimen democrático, y que, por cierto, vale la pena decirlo, lo escuché en un filósofo extraordinario, de los que todavía viven, ya está grande el señor, pero muy lúcido, Enrique Dussel, y dice, la cuarta transformación necesita su constitución. Si no tiene las reformas constitucionales que sean el andamiaje por el que transite la propuesta de transformación, es muy difícil que avance. ¿Por qué es difícil? Porque sucede esto, la derecha y la oligarquía bombardean con amparos y luego dos jueces que están bien cebados, les aprueban esos amparos y se detiene entonces todo un proceso legislativo, toda una propuesta del Ejecutivo y toda una obra ya avanzada. ¿Por qué? Porque un juez tiene la facultad para detener todo, aún violando la Constitución. Por eso es importante esta reforma al Poder Judicial que se ha elaborado con consenso de los tres poderes. Y personalmente, Javier, ojalá, expreso mi deseo de que Arturo Saldívar sea avalado por sus compañeros y que los ministros de la Suprema Corte aprueben este artículo transitorio a pesar de todo el linchamiento mediático y de la oposición que grita como si estuvieran violando a una señorita en la vía pública, como si hacer este tipo de reformas fueran ilegales. Y no, y además ya la han hecho, Javier, y de mala manera, como sucedió
cuando ampliaron el periodo para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Fue en 2014 por ahí, 2016, y se ampliaron 4 de los 7 magistrados, les dieron una prórroga para ampliar su periodo, son los magistrados que están actualmente. Nos pasó de noche, nadie dijo nada, formó parte de las facultades y de las relaciones entre los poderes. Ahora se busca prorrogar dos años hasta el 2024 la permanencia de Saldívar como presidente de la Suprema Corte y la que continúe en ese periodo el Consejo de la Judicatura, y casi plantean que se está dando un golpe de Estado, ¿no?, al país. No entiendo yo cómo se puede dar un golpe de Estado del presidente a sí mismo, ¿no? Pero caray, esto forma parte de la desinformación maliciosa con la que se manejan ahora medios que otrora pues tenían su prestigio, fuesen inclinados a la izquierda o a la derecha, pero tenían su ética periodística, Javier, y ahora veo de veras que están desbocados. Bueno, materia de otra información, ¿no, Alicia? Sí. Osvaldo Medina, qué gusto saludarte, mi queridísimo licenciado. Ayer ya no te pude contestar, estábamos comiendo y un abrazo, luego te llamé, pero oye, tienes saturado tu buzón de mensajes. No te puedo dejar mensaje porque está saturado tu mensaje, así que limpia tu buzón de mensajes, amigo y amiga, mi estimado Osvaldo. Bueno, un saludo para ti también. Un abrazo. Vámonos a la última nota de las normales y terminamos con el tema de las elecciones, porque también ahí es un mar de información, amigos y amigas. Y para empezar, bueno, amigos, vamos a hablar sobre el tema de la violencia en México. Le está costando a este país 4.57 billones de pesos al año. Eso es lo que le cuesta a México darnos una idea, la violencia. Para darnos una idea, el presupuesto federal, los recursos del gobierno federal para atender todas las necesidades de la población, educación, salud, carreteras, infraestructura, es arriba de 6 billones. Y aquí en este caso estamos hablando de 4.57 billones el costo de la violencia. El impacto de la inseguridad en la economía mexicana registró un descenso marginal el año pasado, mientras que en 2019 ascendió a 4.71 billones de pesos, lo que equivalió a 22.5% del Producto Interno Bruto. En 2020 se redujo a 4.57 billones, ya representó el 21% del PIB. Así es, y así se va avanzando Galicia en este gobierno. José Reyes, de Contralínea, informa también que el costo económico de la violencia en nuestro país es de 36,893 pesos por persona. Eso lo cuesta en la manera individual, casi el triple del salario promedio mensual y un monto 7 veces mayor que el gasto público en salud y más de 6 veces más que la inversión en la educación, revela el Índice de Paz en México 2021. El documento del Instituto para la Economía y la Paz, grupo independiente de expertos no partidista y sin fines de lucro, con sede en Sydney, Australia, refiere que de la mayoría del impacto económico, el 47.4% corresponde a los homicidios, casi 8 veces el promedio mundial, que es de 7%. El 33.2% se atribuye a los delitos con violencia, 12.5% al gasto gubernamental para prevenir y combatir los delitos, el 5.6% a gastos de protección privada y el 1.3% a otros rubros. Esto lo indica Carlos Juárez, quien es el director en México de esta organización Índice de Paz México. Instituto para la Economía y la Paz. Indica que México registró 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. Una reducción todavía ligera, pero ya no siguió aumentando. Aclara que el instituto reportó una mejora del 3.5% en el índice de paz tras 4 años de deterioro sucesivo
y un cambio de tendencia frente al marcado crecimiento de la violencia que veníamos registrando de 2015 a 2018. Esta mejora en La Paz tiene que ver con una reducción en los delitos violentos que cayeron un 13%, sobre todo a partir de marzo del 2020, explicó Juárez. El experto manifestó que por primera vez desde que miden La Paz en México, esto es hace 7 años, se redujo la tasa de homicidios a 27.8% por cada, no, 27.8 personas por cada 100,000 habitantes. Es una buena noticia. Bajó 1.3% el homicidio en nuestro país, pero es una mejora marginal. Seguimos teniendo niveles históricamente altos de homicidio, matizó. Pese a estas mejoras, señaló un aumento de 64% en la violencia familiar y de 60% en la violencia sexual en los últimos 5 años. Son violencias que están muy altamente concentradas en mujeres y niñas, y más del 95% de los agresores suelen ser hombres. En este periodo, señaló, los crímenes de delincuencia organizada crecieron 40% y el tráfico a pequeña escala incrementó 125%. Pues dentro de todo el fenómeno de violencia que tenemos en el país y de inseguridad fundamentalmente, pues son buenas noticias, ¿no? Sí. No son los avances espectaculares, pero en términos de cómo estaba el país, cómo se recibe este país y cómo se han tenido que afrontar grandes dificultades para poner en marcha presupuestos originalmente destinados para el área de seguridad de Galicia y utilizarlos para el tema de la pandemia. Bueno, para empezar, el que no haya avanzado más y que se registren estas reducciones, aunque sean ínfimas, si usted lo quiere ver así, ¿sí? Porque ya un 1.3% de reducción en homicidios en números reales representa una cantidad importante de Galicia para los niveles que trae el país. Sí. Bueno, pues son cosas que se deben de alguna forma, cuando menos de reconocer y de destacar también, porque este país también está urgido, créanme, de veras, está urgido de noticias interesantes en el tema del combate a la inseguridad en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros municipios, en nuestros estados y en nuestro país en general. Y sin duda alguna, este tema que ha sido utilizado mediáticamente hasta la saciedad por las alianzas opositoras, amigos y amigas, simple y sencillamente, pues han generado un movimiento mediático a través de los medios de comunicación que son afines, manejados directamente por estos grupos de poder, ¿sí? Y que pues han generado entonces en una cantidad muy importante y cada vez, y eso es lo que preocupa, cada vez más creciente de mexicanos en este país que están pensando que esta situación es ingobernable y que se requiere del regreso de los brujos, sí, del PRI o del PAN, como si ellos tuvieran la varita mágica para destruir lo que ellos originaron, lo que ellos crearon, su Frankenstein, de la ultraviolencia y la ultrainseguridad. Con el cártel que crearon desde el seno mismo del gobierno, Javier, con Genaro García Luna, ¿qué tal? Por eso te digo, sí. Bueno, Javier, nada más para darnos una idea en los números, los estoy tomando del periódico El País. En nuestro país, en México, la tendencia era creciente, de un año para otro aumentaban hasta en 700 o 1,000 homicidios en más. En 2014, por ejemplo, había una tasa de 10,000 homicidios dolosos al año. Fue incrementándose hasta llegar a estas cifras de rebasar los 20,000 homicidios. O sea, quiere decir que cada año aumentaba en relación con el año anterior de manera considerable. En el primer semestre de 2020, México registró 17,123 asesinatos. En el 2020 ya fueron 653 menos que en el mismo periodo del año anterior. Esto según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, esto es muy importante señalarlo, Javier, porque para entenderlo en términos llanos, así coloquiales, es como decíamos otra vez, cuando una persona sufre de obesidad, ¿verdad? Y que cada año aumenta de 5 a 10 kilos, y de pronto un año no aumentó, se mantuvo,
y luego al siguiente año baja medio kilo. Entonces, en realidad, el resultado es mayor que eso, porque dejó de aumentar, si pesaba 100 kilos y la tendencia continuaba, iba a pesar 110 kilos. Ahora pesa 99.5 kilos. Son muchos. Es obesidad. Es un problema grave. Lo ponemos en el caso de una persona. La obesidad es la pandemia que tenemos. Y tan es pandemia esta violencia también, como la obesidad, por eso lo quise equiparar, que la Organización Mundial de la Salud tiene estudiado el problema de la violencia, Javier, de los homicidios dolosos, y dice que cuando la tasa de homicidios de un país supera los 10 por cada 100,000 habitantes, ya está en el rango de la pandemia. Así es, sí. Y aquí en México, por ejemplo, en estados como Guanajuato, como Jalisco, se ha llegado a tener, como Tijuana, aquí en Baja California, se han llegado a tener tasas superiores a los 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Imagínate, Javier, cuando ahorita estamos con ciudades que están repuntando a nivel mundial, entre las más violentas, y tienen tasas de homicidio de hasta 110, 120 por cada 100,000 habitantes. Entonces es gravísimo este dato, ¿no? Y por eso es tan importante que se haya llegado ya, como se anunció que sucedería, Javier, a un punto de inflexión. Y ahora lo que se espera es, iba subiendo, que se detenga esta tendencia y que apenas se empieza a notar un pequeño declive, que caiga esto, ¿no? Así es. Sí. Dos cosas para terminar de mi parte sobre este tema, Felicia. Primero, acabas de mencionar que Tijuana, ¿no? Su alta letalidad, sí, y su leyenda ya como su leyenda internacional de que es una de las 5 ciudades más violentas del mundo, ha aparecido en este nivel en los últimos 6, 7 años. Sin embargo, es muy interesante mencionar, no es lo mismo Tijuana, en primer lugar, con 111, 112 asesinatos por cada 100,000 habitantes de Tijuana, a una Tijuana colocada en segundo lugar con 90, 84 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. Eso es lo que tenemos que finalmente ponderar, amigos y amigas. Hay que tener mucho cuidado al momento de que se hacen estos análisis, porque si no se dan contextos, entonces pareciera ser que estamos ante un fenómeno que simple y sencillamente, no se reduce. Se está reduciendo. No es lo ideal, pero ahí vamos. Y esto tiene que ver con la segunda comentario que quiero hacer. Amigos y amigas, a final de cuentas, este tema de la inseguridad, si bien es cierto que comienza a registrar estos niveles de que va cayendo, disminuyendo, quizás para muchos puede ser así a contagotas, pero ahí va. Siempre, y ayer lo comentamos en el programa con son 650 personas que están vivas ahorita, ¿no? Y eran muertos en el índice que había. Pero sí tenemos que mencionar lo que ayer comentamos con Armando, no dejar de señalar, ¿sí? Porque eso, Cuatro Vientos, creo que siempre hemos procurado hacer ese tipo de cosas. A veces se nos van las patas, pues sí, ni modo, somos humanos. Se nos van las cabras, digo yo. Pero bueno, lo que sucede es que estos cárteles de las drogas siguen influyendo de una manera muy importante ya incluso en los niveles políticos y en los niveles de gobierno. Entonces, no hay que dejarlo de señalar, ¿sí? No hay que dejarlos de señalar, pero bien intencionados, pero siempre bien intencionados y siempre buscando propuestas, ¿sí? Propuestas, porque de otra manera quedaron nada más en la denostación por denostar, para demostrar que finalmente un gobierno está trabajando mal. Bueno, para entonces demostrar lo que está haciendo así, pues hay que hacer lo que estamos haciendo nosotros, buscar, porque ahí está la información, los datos duros, auténticos, ¿sí? Que vienen a demostrar que entonces las cosas quizás no son las que quisiéramos y que deseáramos todos, pero se está trabajando en ello. Oye, y un aspecto importante también, Javier, cuando se habla de que hubo un repunte en el primer año de este gobierno de López Obrador, hay que recordar, por ejemplo, los datos sí están precisos, no los recuerdo en este momento, los números así muy, muy claros, pero sí el sentido de la denuncia sustentada que hizo pública Ernestina Godoy,
y que ella es la fiscal de la Ciudad de México, y que luego difundiera también Claudia Sheinbaum, en el sentido de que encontraron un subregistro, cifras maquilladas de la violencia en la Ciudad de México cuando estaba Mancera, Miguel Ángel Mancera. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno y empieza a reportar las cifras reales de la criminalidad que se está registrando, pues aparece como que crece muchísimo la violencia, cuando lo que sucedía es que se ocultaba muchísimo la realidad, ¿no? Entonces, eso también es importante. Por un lado, el que no aumenta y que empieza un punto de declive, y por la otra, de que se dio a conocer la cifra real, mientras que antes estaban maquilladas. Así es. Creo que eso es también muy importante. Así es un dato muy interesante. ¿Y qué te parece si cerramos con esto que se está anunciando en este momento, Olga Alicia, en lo que estamos nosotros acá viendo el tema de las elecciones? Pues, ¿qué cree usted, amigos? Acabamos de ver ahorita el periódico La Jornada, sin embargo, todos ellos traen ya como nota principal algo que está sucediendo, que se acaba de tomar hace cosa de una media hora. La Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal inhabilitó por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis Videgaray Caso, ¿sí?, el exsecretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de 3 años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores primero y como secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es. Bueno, Videgaray Caso fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social por parte de la Administración Pública Federal, señaló la Secretaría de la Función Pública en un comunicado, Javier. La dependencia indicó que en junio de 2019, cuando inició la investigación patrimonial sobre quien fuera el secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Sí, porque es por este acto concreto relacionado con sus declaraciones, ¿verdad, Javier? Así es, sus declaraciones patrimoniales. Sus declaraciones patrimoniales, pero hay muchos otros casos abiertos que todavía están en proceso de investigación y que se desprenden de los fraudes, de los señalamientos, Javier, que hizo, no más que señalamientos, denuncia de carácter penal, que es acusación y a la vez autoacusación, ¿sí?, de Emilio Lozoya Austin, donde dice que operó un grupo mafioso de poder, un grupo criminal de poder desde dentro del gobierno para realizar una serie de desvíos de recursos de Pemex y favorecer a empresarios particulares, y que este grupo fue operado por este hombre que estamos viendo en pantalla, por Luis Videgaray, y el jefe del grupo, Enrique Peña Nieto, el presidente de México en el sexenio 2012-2018. Sí, así es, Olga Alicia. Y con esto siento yo, Olga Alicia, que cada vez las pinzas de la justicia comienzan a cernirse más apretadamente en torno a una figura que muchos consideraron en el sexenio de Enrique Peña Nieto que él era el verdadero presidente de la República, Luis Videgaray, y que ahora, pues con esto, de seguro se va a inconformar desde el punto de vista judicial, va a solicitar amparos, va a buscar que la justicia administrativa derogue este señalamiento, esta inhabilitación que le está aplicando directamente la Secretaría de la Función Pública, pero también forma parte de las campanetas que se están tocando alrededor de una persona que está ya en la mira del sistema de justicia en este país, Alicia. Yo espero que dentro de poco, y acuérdese usted, en agosto vamos a llevar a efecto la famosa consulta ciudadana, la consulta nacional, para ver si se acepta o no se acepta enjuiciar
a cuando menos creo que son 4 expresidentes de la República, porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que entonces, a partir de que esto sea un ordenamiento vinculatorio a la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de este país, puedan finalmente emprender ya unas acciones concretas en contra de estos personajes y entonces sí, buscar la forma ya de llevarlos finalmente a donde deben de estar, según dijo y sentenció el pueblo mexicano. Estos deben de estar en la cárcel, purgando condenas muy, muy grandes para que finalmente se le haga justicia a todos los que fueron perjudicados por sus políticas altamente lesivas para toda la República Mexicana. Bueno. Pues con esto terminamos el día de hoy. Ya. Y nos vemos mañana, amigos, amigas. Si les gustó el programa, compártalo, apóyenos. Así es. 4 Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Muchas gracias, buen provecho y nos estamos escuchando y viendo dentro de poco.